tal? A continuación haré la presentación de mi tesis sobre el tema del impacto de la producción y exportación del nopal en el Estado de México. El cultivo del nopal tiene una crucial importancia, principalmente por su tolerancia a zonas secas. El hecho de que esta especie pueda crecer en áreas inadecuadas para otros cultivos la hace más atractiva. Es una ventaja en términos productivos y por la gran diversidad de productos que se pueden obtener de ella, así como la oportunidad de empleo que surge. Esto es de relevancia especial cuando se considera que el cultivo del nopal se desarrolla muy bien en zonas marginales con habitantes de bajos ingresos económicos. Esta cactácea ofrece cualidades muy especiales, misma que ha cobrado interés entre productores, procesadores y consumidores. Una de ellas es su adaptación a climas extremos, que van desde climas fríos hasta zonas desérticas y a tierras donde otros cultivos no podrían sobrevivir. El nopal es parte esencial de la dieta de la sociedad de este país. Tiene usos tan variados que van desde la pintura hasta la medicina. En la ganadería sirve como cerco y alimento. La industria aprovecha sus atributos para pigmentos y fijadores para el cabello. Sin embargo, su utilidad más reconocida es la que vemos en los platos como verdura nutritiva. Tiene una gran aceptación por su costo y por otras propiedades, como su fácil digestión para el organismo humano. El nopal verdura es destinado principalmente al consumo humano, ya sea fresco, ya sea ensalada, ya sea en preparación en diferentes platillos o bien envasados en salmuera, vinagre y como mermelada. El nopal junto con el maíz y el agave son las plantas más cultivadas, más antiguas de México. El uso humano del nopal se realiza en México desde épocas prehispánicas, desde donde jugaron un papel muy importante en la economía agrícola del Imperio Azteca. Para comenzar este trabajo decidí ir de lo general a lo particular, comenzando con el comercio internacional. El comercio internacional hace referencia a todas las actividades comerciales que tienen que ver con la transferencia de bienes, recursos, ideas, tecnologías y servicios a través de distintos países y mercados. Se utilizan divisas y está sujeto a relaciones adicionales que se establecen los principales participantes en las importaciones y exportaciones, así como los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados, ya sean dos o más, se benefician mutuamente al proporcionar mejor sus productos e ingresar a mercados nuevos extranjeros. Por ejemplo, si México exporta el nopal a más países y hay demanda para ello, el comercio internacional de esta verdura crecerá, beneficiará al país y a su economía. Pero esto no solo involucra productos como tal, sino también servicios. De hecho, los servicios que más impacto tienen en el comercio internacional son el petróleo como energía, automóviles, químicos y fármacos, textiles, celulares y alimentos. Estas industrias forman parte del 70% de las exportaciones e importaciones mundiales. Parte del comercio internacional, una gran herramienta es la mercadotecnia o marketing internacional. Esto es un concepto asociado de forma directa a la internacionalización de las empresas, en busca del aumento en la demanda de sus productos y por ende de su venta. Hablar de marketing es definir las estrategias que tienen que afrontar las empresas para vender un producto o ofrecer un servicio específico. Cuando este público traspasa la frontera de dicha empresa, es necesario estudiar la demanda del nuevo país o región en la que se está incursionando, con la finalidad de satisfacer a los consumidores. Entonces inicia el marketing internacional. Aunado al marketing internacional, se viene una herramienta primordial para la internacionalización de un producto, como lo es el estudio de mercado internacional. Esto es uno de los mayores
desafíos que puede enfrentar una empresa, por lo que resulta fundamental encontrar una exitosa estrategia con la que se va a abordar su salida o consolidación en el exterior. Esto quiere decir que no solo es para nuevos productos, sino para productos que ya están en el mercado, pero que buscan consolidarse en este, tanto en sus fases iniciales como en fases más avanzadas. No debe dejarse nada a la improvisación. Esto sería un sinónimo de ineficiencia y poco amiga del éxito. En el entorno internacional, las incertidumbres se multiplican gradualmente para una empresa que inicia su andaduría internacional o también para aquellas que ya se encuentran en su proceso de consolidación. Por mucha experiencia que se tenga o claro que nos parezca, algo desde el sentido común, el mundo global está lleno de retos y dificultades que hacen necesario elaborar la estrategia adecuada para implementar desde la mejor manera posible. Sin duda, a través de una rigurosa planificación que permita acentuar sus bases estratégicas basadas fundamentalmente en decisiones tomadas a partir de los resultados de buenos estudios de mercados adaptados a nuestras necesidades como empresa. Son muchas las preguntas que surgen a raíz de este tema para hacer un buen estudio de mercado. Sobre todo se ha dado respuesta a aquellas cuestiones que verdaderamente nos interesan para conseguir información crítica a partir de que nos permita tomar decisiones o hacer una mejor elección de los mercados, valorar si se dispone de los recursos necesarios, encontrar los clientes objetivos, que esta es nuestra base primordial para comenzar nuestro estudio de mercado, saber si se necesitan socios, tanto regionales como, como dentro de la organización, y cómo han de ser estos socios, definir las políticas de precios, descubrir su potencial comercial, así como percatar los nichos de mercado, tanto como cómo introducirlo o la conveniencia o no de seguir invirtiendo en ellos. Necesitamos conocer información actualizada y fiable que nos sea realmente útil para avanzar con paso firme en procesos de internacionalización. Aunado a este estudio de mercado viene otra parte primordial dentro del comercio internacional y de la mercadotecnia internacional, como es la segmentación del mercado internacional. Esta es una herramienta de gran importancia en el marketing. Una firma internacional tiene diferentes estrategias de marketing para definir segmentos de países, mientras que de una forma global ve el mundo como un mercado entero y luego segmenta todo en sus partes basado en bases de segmentación viables. El objetivo de descubrir en diferentes países o regiones grupos de compradores cuyas experiencias similares de cara a los productos que trascienden a los particulares nacionales y culturales. Las compañías tienen la posibilidad de segmentar los mercados internacionales utilizando una variable o una combinación de variables. Los segmentos pueden ser por lugar geográfico, es decir, por ciertas regiones de los países, o por estilos de vida, por desarrollo de sus economías, por temas culturales, inclusive por tradiciones familiares, o por idiomas, entre múltiples variables. La segmentación global se puede ver como el proceso de identificación de segmentos, ya sean grupos de países o grupos de compradores individuales. Depende del caso en el que estemos citando nuestro estudio de mercado. De clientes potenciales con atributos homogéneos que probablemente muestran patrones de comportamiento de compras similares. Para esto podemos utilizar tres tipos de enfoques. El primero sería identificar los grupos de países que demandan productos similares, es decir, la venta regional, dando más peso y valor a los factores de segmentación geopolítica y económica. El segundo enfoque sería dirigirse a diferentes segmentos
en diferentes países con el mismo producto. Esto quiere decir ventas diferenciadas, pero enfatizadas en factores de segmentación de comportamientos y estilos de vida. Nuestro tercer enfoque sería identificar segmentos presentes en muchos o en la mayoría de los países. Es decir, lo que se le conoce como la venta universal. Esto quiere decir lograr un balance híbrido entre las variables de micro y macro segmentación. De estos tres enfoques de segmentación, se argumenta que la segmentación universal es la más innovadora y también la más probable de que dé a la empresa una ventaja competitiva significativa frente a su competencia, porque el producto y la comunicación pueden ser estandarizados y transferidos entre los países, es decir, trasciende globalmente la competencia distintiva. Esto le da a la marca una reputación y una coherencia en la imagen y el posicionamiento que se refuerza internacionalmente. Siguiendo con este tema del comercio internacional, algo primordial en todo negocio y o servicio es su logística internacional. Durante los últimos años, el término logística internacional ha tomado un gran auge, por lo menos en el transporte y movilidad se refiere. El término logística puede definirse bajo múltiples conceptos, pero el término clave es la forma de organizar cualquier actividad y bajo estas condiciones obtener resultados óptimos. La logística en el terreno internacional juega un papel fundamental en el manejo de las operaciones y el comercio de las empresas, ya que involucra una gran importancia de costos, así como el flujo de información, productos y o servicios. En el ambiente logístico hay importantes concepciones que es importante tomar en cuenta en el momento de desarrollar los procesos logísticos. Una de estas es la logística inversa. Constituye una herramienta más importante en la cadena de suministros, tomando de ejemplo Estados Unidos y el mundo. El famoso concepto de refurbishing se ha convertido en una forma de obtener productos de vuelta en el proceso productivo con valor agregado y retornarlo al mercado de una forma eficiente y lo más económico posible, con el propósito de recuperar el valor o el de la propia devaluación. Esto es una parte muy primordial dentro de la logística. Otro punto importante a tomar en cuenta son los Incoterms. Estos términos, si no los dominamos, estamos muy mal. Estos Incoterms son una parte muy primordial dentro del comercio internacional, porque son las reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales. Por mi experiencia, puedo aportar que es uno de los puntos más críticos a considerar dentro del proceso logístico. Abarca la entrega de mercancía, la transmisión de los riesgos y los trámites documentales en fronteras. Creo bastante oportuno este espacio para compartirles una pequeña anécdota que enfrenté. En lo particular, uno de mis... Bueno, otro tema a tomar en cuenta dentro de todo este proceso es definir bien lo que es una exportación. Las exportaciones son ese conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización. Junto con las importaciones, son una herramienta indispensable de contabilidad nacional. Una exportación es básicamente todo bien y o servicio legítimo que el país productor o emisor envíe como mercancía a un tercero, o sea, al importador, para su compra o utilización. Aunado a esto viene una parte primordial que son las exportaciones de México. En la actualidad, la industria de nuestro país ha crecido favorablemente, sobre todo en lo que respecta al comercio exterior, ya que México se ha vuelto un líder exportador en varios sectores
de producción como la electrónica y materias primas. Siendo un sector tan importante de la economía nacional, es fundamental conocer las principales exportaciones de nuestro país que tiene para ofrecer al mundo y que dan un prestigio internacional a nuestro país. Si bien hasta hace algunos años se ha considerado a China como la gran fábrica del mundo, México no se queda muy atrás de este país, sobre todo porque además de producir grandes cantidades de productos, nuestras fábricas mantienen ciertos establecimientos de calidad, por lo que las empresas mexicanas se han convertido en un referente en el panorama del comercio exterior a nivel mundial. Ahora veamos cuáles son los productos que más exporta México. Como decíamos, la electrónica es uno de los productos más exportados. El líder de estos productos son las pantallas planas, que la manufactura de televisores es en México un sector líder. El siguiente es la producción del café, aguacate y papaya. Además sabemos que México es un país extensivamente productor agrícola, siendo el aguacate el llamado oro verde y siendo una de las principales exportaciones de nuestro país. Otra es la plata. Como ya sabemos, México es un productor minero. Nuestro país es líder de producción en plata a nivel mundial, registrando una producción de 162.2 millones de onzas que equivalen a 4.590 toneladas. Se encuentra por encima de países como China, Perú y Australia. Otra de las principales exportaciones es la energía eólica, que actualmente se ha dejado muy por debajo. Terminando estos productos principales exportados por México, vamos a las aportaciones al PIB. ¿Qué tanto han aportado estas exportaciones al Producto Interno Bruto de nuestro país? En el primer trimestre del año pasado, las exportaciones de bienes y servicios fueron la principal fuente de crecimiento para la economía mexicana. Tomo de referencia el año anterior por este año cuestiones de pandemia. En este periodo, la cuenta aportó 3 puntos porcentuales al crecimiento. Durante el primer cuarto del año, el crecimiento económico del país fue de 2.8%, según reportan cifras oficiales del INEGI. Dicha expansión se sostuvo principalmente en la contribución de las exportaciones. Sin embargo, el consumo de los hogares también destacó con un aporte de 2 puntos porcentuales al crecimiento económico del país. El consumo de gobierno se ha visto moderado por la estrategia de austeridad implementada por el gobierno federal, que solo contribuyó con 0.1% porcentuales a la expansión de la economía. El gasto de inversión, que también se ha visto limitado por los recortes al gasto público, no registró contribución alguna al crecimiento, al contrario, fue una reducción del menos 0.1%. Las compras de la economía en forma de importaciones de bienes y servicios arrastrando el Producto Interno Bruto 2.5 puntos porcentuales, dando como resultado una variación de 2.8% para el producto al cierre del trimestre. Las cifras que expone el comportamiento de la oferta y demanda agreda a México, advierten entre los componentes de la demanda. Las exportaciones mexicanas arrancaron el año con un incremento del 9.1% en cifras originales, lo que enmarca un mejor resultado desde el tercer trimestre de 2017. Terminando esto de las exportaciones, damos por entendido que en lugar de ir a la alza, vienen a la baja debido a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Siguiendo en los temas de esta tesis, abarcando totalmente todos los temas, vamos con lo que son los tratados de libre comercio, que es algo importantísimo dentro del comercio internacional.
Pero, ¿qué es un tratado internacional? Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios, al fin de profundizar la integración económica de los países firmantes. Un tratado de libre comercio incorpora, además de los temas de acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos relativos al comercio, tales como son propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. Los tratados de libre comercio tienen un plazo indefinido. Esto quiere decir que permanecen vigentes a lo largo del tiempo, por lo que tienen un carácter de perpetuidad. ¿Sí? Aunado a esto, vamos con los tratados de libre comercio de México. Si bien sabemos, México es uno de los países con más tratados internacionales, con 13 firmados con 50 países, sumados 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado. Esto quiere decir acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, un poco más reducido a un tratado de libre comercio. Además, México proporciona activamente en organismos y foros multilaterales y regionales, como lo es la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico y la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. De conformidad con el artículo 29, fracción 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado por el Diario Oficial de la Federación, la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio internacionaliza la Subsecretaría de Comercio Exterior. Tiene la obligación de llevar el registro de los tratados comerciales internacionales y de acuerdos interinstitucionales en la Secretaría de Economía, para que tenga un poco menos de participación y centralizar estos procesos. Consiguiente a esto, el tratado internacional que más relevancia, por así decirlo, tiene en México es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y Canadá, el TLCAN, ahora conocido como el NAFTA, o el secretario de Comercio y Fomento Industrial repetirá en forma incansable la cita anterior, a la que incluirá todos los documentos que elaboró Secofi para venderle la idea del Tratado de los Mexicanos. La unidad negociadora mexicana del Tratado de Libre Comercio, enviada por la Cámara de Diputados, así como la organizaciones financieras de nuestro país, revelaban que por lo menos cerca de 30 leyes podrían ser reformadas. Este tratado lleva en vigor desde 1991, que fue firmado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y posteriormente se renovó y firmado por nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, siguiendo la temática de nuestra tesis, dejamos un poco lo que es el comercio exterior y nos vamos hacia lo que son los productos agrícolas, de donde viene nuestro principal tema de la tesis. Pero veamos qué son los productos agrícolas. Es la denominación genérica de cada uno de los productos de la agricultura. La actividad humana que obtiene materias primas de origen vegetal a través del cultivo. No se consideran productos agrícolas estrictamente los procedentes de la explotación forestal. Menos habitual es la distinción con los productos procedentes de la recolección, que en algunos casos es todavía una actividad económica estable.
Según el destino que se dé al producto, puede hacerse una división entre productos agrícolas alimentarios y productos agrícolas industriales. De los alimentarios, los más importantes puede ser lo que se toma para la alimentación humana y la ganadería, en lo que destacan los cereales, el trigo, el arroz, el maíz, etc. La, el, la papa y otros tubérculos, legumbres, las plantas como lo son el olivo, girasol, soja, colza y otras plantas susceptibles de producir distintas bebidas alcohólicas, las plantas azucareras y los productos hortofrutícolas. De los industriales, imprescindibles para muchos procesos industriales, destacan en las materias primas para la industria textil, como puede ser el algodón, el lino textil, el esparto, etcétera, y otros de gran importancia económica como lo son el caucho y el tabaco. Las plantas tintorias, que fueron de gran importancia hasta la revolución industrial, ha sido sustituida por tintes químicos, la producción de biocombustibles a partir de restos vegetales o cultivos expresamente por ello sea objeto de gran desarrollo en los últimos años. Nuestro siguiente tema es la producción agrícola en México. Esto vamos a conocer un poco cómo está el panorama agrícola en México. Los productos agrícolas comerciales proceden en su mayoría de las 3 zonas del país, como lo son las zonas tropicales del Golfo de México y Chiapas, las tierras irrigadas del norte y noroeste y las del Bajío, y la región del centro de México. A principios del siglo XXI, los principales productos agrícolas de México fueron la carne de res, frutas, verduras, maíz, leche, carne de ave, cerdo, huevo y nopal. Todo esto representó alrededor del 80% de la producción agrícola mexicana. Los cultivos tropicales más rentables son el café y la caña. El café exporta, pero el cultivo de la caña de azúcar es para el consumo interno. Otros cultivos tropicales importantes son las frutas como el plátano, piñas y mangos, así como el cacao y el arroz. Representan una potencia exportadora importante a nivel mundial, tales como la papa, la cebolla, el ajo, la sandía, el pepino, el melón, entre otros. El criterio para seleccionar estos cultivos se basó en el impacto que tienen en el sector agroalimentario, de tipo económico, social, nutricional, para consumo animal y para abastecer el consumo nacional y o internacional. También se cultiva la vainilla, que es originaria de México. El algodón es un cultivo importante en las zonas agrícolas de exportación de Chiapas y del norte de México. La exportación de los productos agrícolas a los Estados Unidos es particularmente importante, sobre todo desde la creación del TLC, mientras que solo el 12% de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos van a México. Aproximadamente un 60% de las exportaciones agrícolas de México van a los Estados Unidos. Esto es un número muy elevado para todo lo que produce México. La creciente población mexicana ha convertido al país en un importador neto de granos a causa del TLC. Estados Unidos obtiene ventaja frente a México en la producción del maíz. Pero México se beneficia en relación con los Estados Unidos en la producción de hortalizas, frutas y bebidas, entre los cultivos cuya exportación en Estados Unidos crece más rápido están las frutas y las verduras del invierno, así como los jugos de frutas y flores frescas. Dos productos importantes en la exportación a los Estados Unidos son el aguacate y el tomate. Un poco más abajo de estos productos viene el nopal. Estados Unidos prohibió la importación de aguacate por 80 años por razones higiénicas, pero en el año 1997 se volvió a permitir la entrada del aguacate
a los Estados Unidos. La mayoría de los tomates importados que se consumen en la actualidad en los Estados Unidos provienen de México. Otro tema importante dentro de nuestro desarrollo de tesis es saber cuáles son los principales productos cultivados en México, porque sabemos que México tiene una gran diversidad de suelos, climas y ecosistemas a lo largo y ancho del territorio nacional. Una amplia baraja de opciones para la producción agrícola, lo que hace que México sea un país en donde existen condiciones idóneas para cultivar una gran variedad de productos de cualquier tipo. Sin embargo, existen cultivos que por nivel de producción y valor monetario que generan sus cosechas se ubican en el top 10 de las actividades agrícolas a nivel nacional. Estos productos principales son el maíz, que es de nuestros principales productos que se cultivan en Sinaloa, Jalisco, Michoacán y el Estado de México, se encuentran los mayores productores nacionales. El otro producto es la caña de azúcar. Esta se produce en los estados de Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí. El otro es el aguacate, como ya decíamos, el llamado oro verde, que México el año pasado generó un valor de más de 20,000 millones de pesos con 1,520,000 toneladas cosechadas en todo el país. Este es un producto que se da principalmente en el estado de Michoacán. Otro es el sorgo, aunque es una planta originaria de la India, es uno de los principales cultivos de México. La mayoría del sorgo en grano se utiliza en la preparación de alimentos balanceados para los animales, pero también se utiliza para fabricar harinas. Otro de estos grandes productos es el chile verde, que sin duda es uno de los principales productos de gran variedad de clases en el mundo. Nadie produce tantos chiles como México. Otro que es igual, que ya hablábamos de él, que es el tomate, que con 2,870,000 toneladas cosechadas el año pasado, con un valor de 15 millones de pesos, colocan al tomate o jitomate, como también se le conoce en algunas regiones de nuestro país, como uno de los principales productos cosechados en México. Otro es la alfalfa, que se posiciona en este top 20, este top 10 de principales productos por su consumo para la engorda del ganado, siendo los principales estados productores Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo y Durango. Otro es el trigo. El trigo se cosecha en prácticamente todo el mundo, aunque otros países como China, India, Rusia y Estados Unidos se encuentran entre los mayores productores. Pero de manera local, el Estado de México, Sonora, Guanajuato y Baja California son los principales estados productores del trigo. Otra es la papa. Este tubérculo alcanzó casi los 12,000 millones de pesos el año pasado en la producción. Aunado a esto, y parte primordial de este tema de los productos agrícolas, son los mecanismos de cultivo, los mecanismos que se usan para el cultivo de estos productos. La papa se cultiva, perdón, la preparación del terreno es la primera operación que hay que realizar para asegurarse de que un cultivo pueda alcanzar el mejor rendimiento. Es proporcionar a las plantas un suelo en las mejores condiciones. El objetivo es preparar un lecho con los nutrientes adecuados y condiciones adecuadas que permitan la germinación de la semilla y el establecimiento de cultivos por su posterior desarrollo. Estos mecanismos de cultivo vienen desde épocas tradicionales que se hacía de manera manual, con palas, con azadones, con la yunta inclusivemente, y más actualmente se utilizan más mecanismos mecánicos como lo son los tractores y una infinidad de máquinas que existen actualmente.
La tarea de preparación del terreno y la escarda pueden hacerse menos pesadas y requerir menos manos de obra al momento de que se lleva a cabo. La siembra en hileras, el uso de subsoladores, gradas y sembradores de tracción animal. Es lo que mencionábamos de la tracción animal, que es la famosa yunta. Seguido de esto, dentro del proceso productivo, viene la transportación del cultivo. Algunos aspectos específicos que se consideran en el estudio fueron las características socioeconómicas y políticas del sector agroalimentario, incluyendo los volúmenes y características de producción de los pequeños y medianos agricultores, los cuales demandan transporte, la infraestructura vial, la logística y manejo del transporte y obviamente los canales de comercialización y distribución. Se repasaron los principales problemas y necesidades para el desarrollo del sector transporte alimentario. Las intervenciones exitosas para proveer soluciones factibles y prácticas igualmente se consideraron como oportunidades para implementar soluciones como enfoques integrales y los medios para impulsar el mejoramiento del sistema de transporte, incluyendo cadenas frías como alternativa para el transporte rural y los factores clave para asegurar un adecuado abastecimiento y disponibilidad de alimentos a través del transporte eficiente y económicamente viable. Obviamente, esto es muy importante que económicamente sea viable para todos. Otro tema es la comercialización de los productos agrícolas. Para vender estos productos agrícolas necesitan caminos fiables para el transporte a los mercados y precios justos. El cambio de políticas gubernamentales para respaldar a los agricultores puede tomar mucho tiempo en llegar. Sin embargo, los agricultores pueden unir fuerzas de muchas maneras para obtener precios justos y más apoyo del gobierno, que siendo esto lo primordial es la organización entre ellos y la cooperación y estandarización de sus productos. Otro tema son los mercados agrícolas. Una forma de asegurar buenos precios y seguridad alimentaria es la formación de una cooperativa o una asociación comercial de comercialización con productos agrícolas cuando los agricultores se unen para vender sus productos en forma conjunta para controlar los precios ellos mismos. Esto es lo mismo que hablábamos de la conjunción de los agricultores y buscar los precios adecuados que les generen bajos costes de producción. Otro es el consumo de productos agrícolas en México. La agricultura en México, como ya lo vimos, ha sido una de las actividades prioritarias y de más importancia, ya que no solo genera gran cantidad de empleo, sino también responde a las necesidades alimentarias de millones de personas, preserva los entornos naturales y estimula el progreso al mejorar la calidad de vida de las zonas rurales del país. En este mes patrio, se da mucho este consumo de productos agrícolas debido a nuestro patriotismo, que empezamos a cocinar productos agrícolas y ganaderos de nuestro país. Los principales productos agrícolas en mercados internacionales, México no puede eliminar los permisos de importación a los productos básicos solo por razones de índole agropecuaria, sino que también tiene que considerar razones del Estado. Por su parte, los Estados Unidos tienen que recurrir a una ley comercial proteccionista por el elevado peso de su déficit comercial en las cuentas nacionales, razón de Estado también. La articulación comercial entre ambos países es prioridad para las dos administraciones, pero está evidentemente subordinada
y consideraciones macroeconómicas y a políticas internas determinados por los intereses nacionales respectivos. Otro tema importante son los mercados agrícolas internacionales. El crecimiento de la población mundial y de los niveles de producción, consumo y comercio en los países en desarrollo plantea un escenario mundial favorable para nuestro país debido a nuestra alta producción en el comercio agrícola. Una variable que tiene alta oportunidad de ocurrencia en la continuación de la tendencia al crecimiento en la población mundial, aunque una tasa de crecimiento neto tiende a ser cada vez menor la cantidad adicional de pobladores que se agregan al mundo cada año. Entonces, este crecimiento exponencial de la población mundial abre un margen muy grande para el llevar a cabo la exportación de nuestros productos agrícolas a cualquier mercado del mundo. Los principales productos agrícolas exportados por México son primordiales para el desarrollo de los mercados locales. Las exportaciones colaboran a incentivar la producción y comercio, al mismo tiempo que benefician a los consumidores debido a que es una actividad de mediano y largo plazo que exige una adecuada planeación de los recursos. Actualmente nuestro país cuenta con la existencia de una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, con un mercado potencial alrededor de 1.479 millones de personas potenciales para consumir nuestros productos agrícolas. Los tres principales productos exportados por México durante el 2019 fueron la cerveza, el aguacate y el tomate. Esto en sentido, la mayor cerveza que se exportó de México fue de manera artesanal. No perdamos de vista que las bebidas forman parte importante del comercio internacional de nuestro país, como lo son el tequila, el mezcal y la cerveza, que suman 1.964 millones de dólares de exportaciones tan solo en el año pasado. Los productos estrella mexicanos agrícolas de exportación son aquellos productos mayormente demandados en el extranjero. Como lo decíamos, que la cerveza es la reina de las bebidas exportadas por México, hechas de manera artesanal. Otro de estos productos estrella es el aguacate, el llamado oro verde, que su estrella es el consumo en el Super Bowl en Estados Unidos. Es el segundo producto del campo más exportado de México. Otro es el jitomate, que ha rebasado las exportaciones de China en este producto. Otro es el tequila, único en el mundo y producido con denominación de origen en Tequila, Jalisco, de México. Otro es el nopal. El comportamiento favorable de la producción nacional del nopal, específicamente en el Estado de México, como entidad con la mayor superficie y producción del cultivo en el país, en todo el país, permitió satisfacer la creciente demanda del exterior. Actualmente el volumen exportado es prácticamente el doble del comercializado 6 años atrás. El mercado estadounidense constituye el principal destino del nopal. Las ventas en 2019 fueron alrededor de 13.9 millones de dólares. Entre el resto de los países importadores del nopal mexicano está Bélgica, que aporta mayor flujo monetario para el volumen adquirido, que son casi 29,000 dólares. En tanto que Corea del Sur, este rumbo es el tercer mercado que más divisas transfiere al país por la compra del cultivo cactáceo. Llegamos a nuestro tema particular, que es el nopal, que es orgullosamente un producto mexicano para el mundo. El nopal es una fruta que se obtiene de un cactus llamado opuntia. Crece de manera silvestre en gran parte de Latinoamérica, teniendo su epicentro en México, donde mejor provecho hemos
sabido extraerlo. El nopal hace 20,000 años aproximadamente llegó al humano cuando los primeros pobladores llegan a la cuenca de México y vivían como nómadas cazadores y recolectores. Encontraron varios géneros de cactus de los cuales se alimentaban. Este vegetal había sido doméstico hasta 9,000 años junto con el maguey, el maíz y el frijol. Fue el alimento principal en los grupos chichimecas. Ellos lo llamaron nopali, voz náhuatl, que se transmitió en nopal a la llegada de los españoles. Aunado a esto viene nuestro tema de la evolución del nopal. El nopal es una cactácea que se encuentra presente en las zonas áridas y semiáridas, con gran diversidad de especies y amplia distribución geográfica a lo largo de nuestro país. Por su composición nutrimental se considera como un buen producto alimenticio, así como una buena opción de forraje en zonas desérticas. Se han descrito también muchas propiedades fundamentales, incluyendo el contenido de fibra dietética y la pectina, que sugiere con uso como alimento funcional. Además, se han descrito propiedades medicinales en el control de la diabetes, como antioxidante, antiviral, etc. Algunos de los principales tipos del nopal es el nopal camueso. Es una especie de grandes pencas cerosas, azuladas y redondas, cuyos nopalitos tienen una buena textura. Otro es el nopal de Castilla. Es una especie de uso múltiple y numerosas variantes, entre las que sobresalen el rojo pelón, de tunas grandes y dulces. Otro es el nopal reina. Es una variante que procede de Alfajayucan, Hidalgo. Su tuna es la más cultivada a nivel nacional. Otro es el nopal orejón. Aunque es originario de Jalisco y Zacatecas, su cultivo se difundió en gran parte de las zonas productoras por sus nopalitos y tunas. Otro es el duraznillo. Su fruto es el xoconostle, que tiene un gran potencial para elaborar botanas, mermeladas y frutas cristalizadas. Otro es el nopal de espinas lacias. Esta especie es abundante en agosto y septiembre. Solamente sus tunas son rojas o blancas. Otro es el nopal espinudo, una especie originaria de los llanos del norte que posee grandes espinas. Otra es la lengua de vaca. Algunos botánicos la consideran como un género aparte porque tiene flores tubulares politizadas por colibríes. Estos son los principales tipos de nopal considerados en territorio nacional. Ahora veamos los beneficios del nopal, ya sea asado, cocido, cocido, en licuado o en ensalada. El nopal es uno de los alimentos que más se consume en México y es originario de América, pero hoy en día se puede encontrar en casi todos los continentes. Tiene un alto contenido de agua, entre un 90 y 92%, además de que está repleto de minerales, entre los cuales encontramos calcio, potasio, magnesio, sodio y pequeñas cantidades de fierro, aluminio, entre otros. A partir de su riqueza de fibra soluble, ayuda mucho a la digestión. También ayuda a la diabetes porque tiene un poder muy recomendable como prevención y tratamiento de este padecimiento. Ayuda igual demasiado a la osteoporosis. Se descubrió que su harina reduce el riesgo a desarrollar esta enfermedad debido a su contenido de calcio. Esto es muy, muy importante, que es anticancerígeno. Por la presencia de fibra dietética, ayuda a diluir la concentración de células potencialmente cancerígenas que se puedan presentar en el colon, con lo que se previene en cierta medida la aparición de este padecimiento. Otro es antioxidantes, salud cardíaca y contra infecciones. Las principales propiedades nutrimentales del nopal es el alto contenido de agua, como ya lo decíamos, del 90 al 92%.
Otras atribuciones que tiene es el beneficio a la belleza. La propiedad natural del extracto del nopal es que limpia suavemente el cabello, lo hidrata y lo protege dejándolo manejable. Otro es tanto el consumo del nopal como la aplicación de productos típicos de las pencas del nopal tienen efectos en heridas e infecciones en la piel. Gracias a su alto aporte de agua contribuye a la hidratación de la piel. El nopal como abono natural, se ha vuelto un producto muy bueno para el abono a los cultivos. Aunque esta tecnología para la producción de fertilizantes amigables con el ambiente es ampliamente conocida y utilizada en otros países como Alemania, Estados Unidos, China, en México había sido poco explorada, señala, poco explorada a pesar de que somos unos grandes productores de nopal. En ese escenario, la generación de biofertilizante del nopal busca eliminar la dependencia de los campesinos a los abonos industriales, reducir costos, manejar el suelo y liberar los químicos de los productos agrícolas, pero sobre todo en lo que se refiere a los sembradíos de manera temporal. El nopal, dentro de todas sus propiedades, se usa de manera medicinal, porque como ya lo decíamos, ayuda a la mejora de la digestión, a perder el peso, mejora el aspecto de la piel, acelera el metabolismo, mantiene los huesos fuertes, mejora el sueño y combate el insomnio, y también funciona mucho como antiinflamatorio. El nopal en el terreno internacional, eh, el mercado canadiense es errático con volúmenes poco significativos, pero es el segundo mercado más importante, especialmente del nopal procesado. El mercado mundial del nopal fresco es un mercado fragmentado con características de nichos de mercado, o sea, pequeños segmentos, como ya hablábamos del mercado. México exporta alrededor de 1.500 toneladas en fresco y unas 3.500 toneladas procesadas que principalmente van a Estados Unidos, estos procesados, y en cantidades menores van hacia lo que es Canadá. La principal limitante natural de la producción del nopal verdura consiste en que la principal zona productora es Milpalta, en el Distrito Federal produce de temporal y se encuentra en el Valle de México. En dos condiciones provocan que los inviernos sean fríos y secos y por tanto la producción se reduzca ligeramente, porque como ya sabíamos, el nopal es uno de estos productos que puede darse casi en cualquier zona geográfica del país. Los principales países importadores del nopal son los Estados Unidos y diversos países de Europa, y actualmente se ha empezado a abrir mucho más hacia el terreno asiático, siendo Japón uno de los principales países potenciales para llevar el nopal como producto principal agrícola mexicano en este continente. Ahora, el impacto de la exportación del nopal en la economía nos dice que el aceite de nopal llega a venderse hasta 2,000 euros el litro y los comerciantes pueden vender este producto al mayoreo en 500 euros por litro. Estos son unos precios realmente elevados y valorados dentro del territorio europeo. El proceso para fabricar el aceite de nopal es complejo porque requiere una enorme cantidad de semillas. Sin embargo, en plantíos amplios, este cultivo está dando excelentes beneficios a los agrícolas. Por otra parte, los cultivos del nopal se están convirtiendo en una maravilla, en una maravillosa vanguardia en contra del cambio climático. Las necesidades de la planta que se adapta perfectamente a climas áridos y sirve para crear reservas naturales de agua. Desde 2013, los distintos mecanismos de cooperación diplomática, principalmente entre Argelia y México, han creado fuertes vínculos para la investigación alrededor del nopal y la ayuda en sus agricultores.
Muchos expertos mexicanos han servido para consultar el entorno a los mejores de la planta y así el cultivo óptimo de los nopales. En conclusión de todo este análisis y investigación sobre el impacto del nopal, concluimos que de acuerdo a nuestra hipótesis, el nopal es un gran producto sin explotar aún al 100% con una rentabilidad muy alta, con beneficios en todos los aspectos, tanto salud, tanto económicos, tanto en belleza, en cualquier tema. Es por esto que concluyo que el nopal ha generado un impacto positivo a la economía en cuanto a exportaciones, contribuyendo un 7.7% dentro de las exportaciones nacionales y cuenta con un gran potencial a abarcar cada vez más mercados extranjeros, tanto como usos medicinales nutritivos y como abono natural. Por todo esto, considero que en la región de Teotihuacán, que comprende tanto dentro de ella como el municipio de Ajapusco, puede ser una gran región productora y exportadora de nopal y generar un mayor impacto en la economía local, regional y nacional. Esto sería todo. Muchas gracias al profesor Cristian José Ángel Otero Ortiz por su apoyo en la realización de esta tesis. Mi nombre es Jesús Ángel López Oliver. Gracias.